Esto es, Jesucristo es la respuesta a las interrogantes de la vida, de la muerte, de la verdad, de la mentira, de la moral y lo espiritual. Jesucristo es la respuesta. En la edición de hoy, según el Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16 al 24, consideraremos Jesucristo es la respuesta para nuestra vida, como se lee a continuación. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De esta sección podemos entender tres grandes verdades. En primer lugar, que Dios toma la iniciativa. Aquí observamos que vino a Nazaret. Jesús se había criado en Nazaret y estando allí inició su ministerio terrenal y asistió, como era su costumbre, en un día de reposo a la sinagoga. Entonces aquí vemos que, de acuerdo a la profecía hecha hacía más de 700 años atrás en relación con el cumplimiento de la llegada de Jesús, se observa entonces que el Espíritu del Señor estaba sobre él y fue entonces el tiempo de Dios para el cumplimiento de su promesa. Entonces aquí observamos en primer lugar que Dios siempre toma la iniciativa cumpliendo sus promesas para alcanzar al hombre que está perdido sin Dios. En segundo lugar, se observa también que Dios provee la salvación integral para el hombre. Observamos, de acuerdo al texto, fue ungido, como dice el versículo 18, me ha ungido para dar, en primer lugar, entonces, las buenas nuevas a los pobres. Esto es, a aquellos que esperaban el cumplimiento de la promesa del Mesías, a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. También el texto señala, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, a aquellos que por los sinsabores de la vida, situaciones de la infancia, por pecados propios o pecados de otros, sus corazones están quebrantados, están rotos, están heridos por traumas. Jesús ha sido enviado para sanar a esos corazones quebrantados. El texto continúa diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están esclavizados por el pecado, aquellos que parecieran no tener otra opción que pecar, hacer aquello que daña sus cuerpos, como la droga, la prostitución, la pornografía, el alcohol, los rencores, es decir, todo aquello que le tiene cautivo. Jesús señaló en el Evangelio según San Juan capítulo 8, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y como todos somos pecadores, de una u otra manera, todos estamos cautivos. Y Él vino a pregonar libertad a los esclavos por el pecado. Vino también a dar vista a los ciegos. El texto nos dice, y vista a los ciegos. En este mundo que está lleno de tinieblas, sometido, sujeto a este sistema dominado por el enemigo, muchas personas están ciegas, no observan las oportunidades, los recursos, las opciones que Dios le presenta porque están ciegos. Jesús vino a pregonar también vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es a aquellos que por ignorancia o por conocimiento de causa
han practicado el ocultismo, han vivido vidas apartadas de Dios y el enemigo de una u otra manera les tiene oprimidos con visiones, con apariciones, pero Jesús vino a poner en libertad a esos que están oprimidos por el enemigo, que están engañados por el enemigo. Jesús vino a poner libertad a los oprimidos. Y finalmente el texto señala que vino a predicar el año agradable del Señor, es decir, el nuevo período de gracia para ser salvados por Él, no conforme a la ley o siguiendo ritos, sino aceptando la gracia de Dios por medio de Jesús, quien sí cumplió toda la ley y que solamente a través de Él es que se puede alcanzar la salvación. Y finalmente, el texto también nos habla de 3 tipos de respuestas que estos hombres y mujeres de Nazaret dieron al ofrecimiento de salvación de Dios, y cada uno también puede dar una respuesta a Dios. Vemos aquí que unos respondieron con prejuicio, porque en el versículo 22 señala: ¿no es este el hijo de José? Otra respuesta que los hombres pueden dar en relación a Jesús es demandar señales de que Él realmente era el Mesías. El versículo 23, el mismo Jesús se anticipó y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ellos demandaban señales, ellos demandaban pruebas de que Jesús realmente era el Mesías prometido. Finalmente vemos la última respuesta que este pueblo de Nazaret le dio a este anuncio tan importante que Jesús les dio. Y en Marcos 6:6, en la primera parte, leemos que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea que ellos no solamente actuaron con prejuicio ni demandaron señal, sino que llenaron su corazón de incredulidad, no quisieron creer. Por eso entonces Jesús se marchó de allí y enseñaba en las aldeas alrededor la palabra de Dios. Ahora mi pregunta para ti es: ¿cuál va a ser tu respuesta ante la iniciativa de Dios para darte salvación? Él te ofrece una salvación integral. Yo te invito a que tú puedas entregar tu vida a Jesús, haciendo una oración muy sincera y pidiéndole a Él el perdón por tus pecados. Repite conmigo esta oración: Dios Todopoderoso, te doy gracias por haber tomado la iniciativa a venir a buscarme de esta perdición en la cual yo me encuentro. Gracias por haber ofrecido una salvación integral para mí. Y mi respuesta va a ser en fe, en confianza, creyendo que Jesús es tu Hijo. Te pido el perdón por mis pecados, te entrego mi vida y te ruego que de aquí en adelante tú me hagas un hijo tuyo, conforme a tu propósito, me ayudes a obedecerte y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste tuya esta oración y fue sincera, te doy la más cordial bienvenida a la familia de la fe. Y te invito también a unirte a predicar este año agradable del Señor y a asistir a una iglesia cristiana evangélica donde se proclame las verdades de Jesús conforme a su santa palabra. Te habló Yafeli Cabaña de Galindo. Hasta una próxima entrega de Jesucristo es la respuesta.